Yo creo que si ha habido alguna aportación mía, gracias a mi entusiasmo por toda la época de los años 50 y 40 de la Bauhaus y todo eso, ha sido que yo he hecho un poco lo que decían. Y posiblemente yo creo que tenía razón en esas cosas. Y yo lo que hice es introducir una cosa muy importante, que era ir al almacén de materiales industriales, comprar tubos, 50 tubos de tal por tal por tal. Me los llevaba, cortaba, hacía ejes y agujeros para pasadores y se hacía una forma. Y hacía otra y se hacía otra. Y yo me acuerdo que hice una cosa que la tengo, que para mí eso es muy importante guardarla, porque es la primera, que cuando la levantaba del eje, las partes más largas se iban abajo, Newton simplemente, la fuerza de la gravedad, las partes menos largas se quedaban arriba. Y ya eso daba una forma, solo eso. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, esa base en sus fuerzas y en sus cosas se hace. Y eso fue lo que él vino contándome en los años 80 y tantos, cuando vino de allá, aquí, y haciéndose un niño pobre y tal, que no sé a qué vino eso, es una cosa estúpida aquí. Pero en fin, eso es propio de él, como tantas cosas que hace son estúpidas, como es copiar eso. Y que se note ya es peor todavía, ¿no? Que eso ya es absurdo. Pero eso él me contó a mí algo de esto, y yo vi que él había hecho unas fábricas en Düsseldorf, en Alemania, que es donde vio mis cosas, no los vi aquí, los vio en Alemania, eran las cosas mías. Y él vio, hizo unas puertas que eran así, ¿no?, que se abrían, y esto lo ha repetido bastante. Creo que me dijo que yo no lo he visto, las estaciones no tengo aquí, no lo he visto. Sí, en la puerta, cuando te que cierre, tiene como un... Sí, sí, hay algo así, ¿no? Sí. Pues eso él lo hizo, y me lo enseñó para que yo lo viera y que no me pusiera así. Y yo no tenía por él, aunque hubiera visto que era como lo mismo, me daba igual, ¿no? Y cosas de esas he hecho muchas, ¿no? Y yo realmente cuando empecé aquí en este estudio, y empecé en una mesa que tenía ahí, y me acuerdo que estaban los tubos del centímetro de ancho, y estaban sobre la mesa. Había hecho yo un agujero y los iba pasando, y cuando levanté el eje fue haciéndose una forma por el peso de ellos, lo cual me demostró que si yo los ponía de tal forma con unos pasadores, se quedaría la forma y así, y sin moverse para ningún lado, para otro. Y ya no tenía necesidad de fuera el peso de los tubos, sino que fuera lo que yo quisiera. Y eso es lo que hizo que empezara a hacer la generativa. Lo más importante es que cuando ha pasado un fenómeno que a mí me parece muy importante, aunque no lo crean, yo creo que es muy importante, que es la Bauhaus. A mí me parece importantísimo, porque creo que todo lo que se hace hoy y todo como se vive hoy parte de la Bauhaus. Todas esas paredes blancas que tú ves en esta casa lo hacían solo los pueblos. Ahora las hacemos en las casas de los ricos. Quiero decirte con esto que ha habido un cambio indudablemente de gusto muy importante. La gente ha empezado ya aquí a no tener molduras en los muebles. Ha empezado a tener los muebles más o menos rectos. Han empezado a venderse los muebles que no se vendían. Aquí se vendían todavía los muebles con la moldura. Y ahora, para tener un mueble de molduras como aquel, lo tienen que comprar, es un anticuario. Hace 8 o 9 años compré una serie de antigüedades en Barcelona que se hacían los Born. Pero quiero decir que eso sí que ha influido en la gente muchísimo. Y yo creo que eso es importante. Pero lo que yo quería contarte, 3 veces me he interrumpido, era que los materiales industriales, yo hago los escultores de materiales industriales, pero además es que las hago como los hacen los que trabajan en los materiales industriales. O sea, yo voy a comprar a un almacén los tubos, se pido los tamaños, me los traen, y luego ya hay un plano donde lo hago yo, o lo hace la gente que ahora sabe hacerlos también, porque están años conmigo trabajando, porque hay uno que está jubilado, todavía no está jubilado, o sea que sí. Pero quiero decir que yo introduje una cosa nueva, que era un poco el mezclar la arquitectura, el diseño, con la escultura. Y yo aprendí muchas cosas del diseño que eran parte de la escultura. O sea, yo puedo hoy hacer un dibujo y mandar en un taller que me hagan ese dibujo. Eso lo puedo hacer.
porque en general casi todo lo que yo hago se puede construir. No hay necesidad del toque genial y extraordinario del artista, ¿no? Eso se acaba. La manita y todo eso, yo creo que se acaba ya. Y la demostración es que lo que están haciendo es casi suprimirla, en el sentido de que los artistas actuales, con mismas instalaciones, tú me dirás que tienen, de manita, de toque, de tal, de dibujo. A mí me parece que es un error, otra cosa me parece un error, es el dibujo. Creo que es un error el que hoy en las escuelas no se dibuja, porque yo creo que yo, para mí, todo lo que yo he hecho, yo tengo unas 50 o 60 libretas gordas de anillas, que serán mi vida, está todo dibujado, diríamos. Yo empiezo a dibujar y a lo mejor hago 20 páginas y de 20 páginas hay un dibujito que me interesa y los demás se van muriendo. Pero eso es una cosa que hoy, por ejemplo, los chicos en la escuela de bellas artes, yo hablo con ellos y no les interesa dibujar. Dicen que el cuadro oscuro, que tal, no tienes, pero no queráis. Pero el dibujo es el lenguaje de un artista y es el lenguaje de un arquitecto. Un arquitecto, si quiere decirte cómo hace esta casa, cómo la ha hecho y tal, coge un lápiz y en un momento sabes exactamente lo que está diciéndote. ¿Cómo tú puedes prescindir del dibujo con esa facilidad? Pues es prescindir. Que yo lo que pasa es que he sido una persona, me parece a mí, en eso que he roto una cosa muy importante que creo que ocurrió durante años. Durante años, a mí me parece que los artistas, y eso, aunque no, yo no quiero atacar nunca a los artistas, porque lo sabe mal además, pero yo creo que los artistas, con su éxito más o menos social, y que pasaron a participar en las revistas y a los periódicos y tal y cual, y tomaron una especie de aureola un poco, yo creo que estúpida, pero en fin, la tomaron, no se puede negar. Esto les hizo, los precios también, que de un precio que, y además eso me ocurrió a mí sin ir más lejos. Yo tenía piezas que las había vendido en 8 o 10 mil pesetas, que las he visto vender ahora. Eso era claro, cuando me empecé a vender era 55, 56, 57 que empecé a hacer el costo. Ahora las están vendiendo a 5 millones. Yo digo, qué barbaridad. Se ha multiplicado, ¿no? No, no es que se ha multiplicado, pero por precios increíbles. Quiero decirte que sí, que se produce a veces esas cosas, pero no siempre, ¿no? Esto simplemente te lo cuento como anécdota, pero no es lo de siempre, pero sí ocurre a veces. Esto pues ha hecho que los arquitectos pensaran mucho en ese tema, ¿no? El tema del marketing, que no habían pensado nunca. Y ellos pensaban en hacer proyectos, pero no pensaban en salir en las revistas y el nombre de ellos y tal y cual. Esto no existía hace 50 años. Una de las características que tiene la sociedad es el capitalismo. Es una teoría toda capitalista. Y sin mercado no hay capitalismo. El mercado es básico. Y esto que yo he contado, de que yo vi que cosas que había vendido en 10.000 pesetas las vendían en 5 millones, esto es lo que ellos van buscando, los que van buscando el mercado. La mitad de las cosas que se venden hoy en arte se venden porque se pagan más dinero, no porque sean mejores o me gusten más. Yo creo que hay pocas de esas. Se venden poco porque sean mejores o me gusten más, se venden más por el marketing, por la cantidad de veces que has visto hablar de este señor y al final piensas, tío, debe ser un tío que está bien y tal y cual, y si además tienes también esa intuición de saber las cosas que te gustan, que no te gustan, las que están bien, las que no están bien, eso ya también influye. Pero quiero decirte que lo que más influye hoy es el mercado. Hay una cosa que antes sí que te he dicho que es muy importante, por lo menos importante es que lo digáis vosotros, porque no lo han dicho ni lo han visto bien casi nadie. Y es que de los años 35-40 a los años 70, 75, casi a los 80, yo diría que en los 80 también, los artistas han tenido un cuadro que era un poco modelo. O sea, que un artista hacía siempre el mismo cuadro, poco más o menos. Y un escultor hacía la nueva cultura, y la gente se distinguía por el estilo. Esto yo lo rompí.
ya en los 60, pues yo hacía una cosa en los 60, otra en los 70, otra en los 60, las actrices son del 70. Y no porque no vendiera y no tuviera éxito, que yo creo que es un argumento de marketing, sino porque a mí me da igual, no quería repetir, me aburría además al repetir las cosas. Y yo ahora solo hago generatrices cuando me las piden. Si me pide un cliente que le haga una generatriz grande y tal y cual, y que sea, pues yo se lo hago, pero gusta muy bien, se lo hago. Pero no hago ya como exposiciones jamás. A partir de los 30 nunca hice ya más generatrices. Y esto es una cosa que me parece muy importante, porque es una cosa que de alguna manera ha influido mucho en el mercado. Ha influido mucho esto. Y es una característica que se ha ido perdiendo y que se va perdiendo. Poco a poco se va perdiendo, poco a poco cada vez hay menos artistas que hacen la misma exposición, sino que van cambiándola. Y yo creo que es interesante, no se ha dicho esto, y era el mercado que lo cuidaba, era un modelo que había que hacer, para que pudiera el señor me enseñar, mira, tengo aquí un Saura, mira, tengo un Tapia, mira, tengo un Rafael Susada, mira, tengo un Eduardo Rodríguez, tal, y para que, sin necesidad de decirlo, los que lo vieran se dieran cuenta, ¿no? Y eso es una cosa que creo que ha sido simplemente vender un problema del mercado. Pero yo en eso no he creído nunca, primero porque no he creído, yo necesito ganar dinero para vivir, pero no necesito ganar dinero para ser escritor, eso no es eso, más importante no es eso, lo más importante es hacer escritores. Y creo que eso ha influido bastante en lo que ha pasado. Y han acabado con eso y yo estoy contento de que esto haya terminado. Porque ahora ya no es tan fácil distinguir como en los últimos 40 o 50 años, que casi una hora de distinguir. Esto se sabe. Más difícil. Y eso que Picasso tuvo un talento enorme, porque Picasso consiguió que sus obras fueran reconocibles y no fueran reconocibles porque decía siempre lo mismo, por repetirse, sino cada vez hacía una cosa bastante difícil, pero eso Picasso lo hizo.